Mateo capítulo 9. Jesús ministra y sana. Leamos. Versículo 1 al 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este es otro ejemplo de Jesús sanando a los enfermos y a los afligidos, y mostrando su rol de Mesías como sanador. En el libro de Isaías, a propósito, en el capítulo 35 y versículo 5, leemos: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Podemos ver que los milagros de Jesús fueron un testimonio no solo del hecho de que fue enviado por Dios, sino que aquí también está comprobando que Él era el Mesías anticipado, como dice el versículo. Mas, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los milagros de Jesús no fueron calculados principalmente para las multitudes y para toda clase de personas. Más bien, estos milagros se hicieron para ministrar las necesidades de las personas humildes. Y bien sabemos que la mayoría de los judíos en ese tiempo hubieran preferido más bien señales espectaculares como invocar fuego del cielo sobre una legión romana, pero esto no lo iba a hacer el Señor. Y también vemos que, a propósito de las sanidades de Jesús, la presencia de tanta enfermedad en Israel fue evidenciada o resultado de su infidelidad al pacto con el Señor y de su pésima condición espiritual. Ahora, acá en el pasaje dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, vino a su ciudad y le trajeron a un paralítico. Bien, pues aquí Jesús ve la fe de los amigos del paralítico, no precisamente la fe del hombre paralítico. Y era muy evidente que había hecho que traigan al paralítico hasta donde estaba el Señor. Y esta es una fe suficientemente activa como para romper el techo del lugar donde estaban y bajar al hombre delante de Jesús, como dice en los otros evangelios. Aquí vemos con un diagnóstico rápido y seguro que Jesús en el paralítico definitivamente no ve fe, sino una profunda depresión. Y en primer lugar pronuncia una palabra amable y de ánimo al paralítico y le dice: Ten ánimo, hijo. También podemos ver que la fe de los amigos del paralítico hizo algo que ni siquiera ellos pensaron. Pues ellos ciertamente no pensaron que Jesús podría perdonar sus pecados. Ahora, en este caso, Jesús se dirige al problema mayor del hombre, puesto que por malo que sea estar paralizado, va a ser infinitamente peor estar atado y perdido en el pecado. Entonces, miremos algunas razones por las cuales Jesús trata primero con el pecado del paralítico. Podemos decir que porque el pecado es la raíz de donde provienen todos nuestros males, y además el Señor quería demostrar que el perdón es más importante que la sanación corporal. También quería demostrar lo que el Señor lo que vino a hacer con el pecado, que fue a destruirlo. Y también en este caso demostró que cuando los pecados de un hombre son perdonados, inmediatamente este hombre pasa a convertirse en hijo de Dios. También el Señor quería mostrar que la respuesta a la fe de una persona es el perdón de sus pecados. Y como siempre hacía en estas ocasiones, el Señor quería iniciar una conversación importante con los escribas y fariseos que le rodeaban. En el versículo 3 dice: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Los escribas y fariseos objetan de inmediato, pero en privado dentro de sí:
lo que Jesús había acabado de pronunciar, el perdón de pecados. Jesús se dirige hacia ellos y les dice lo que piensan dentro de sí. Y así demuestra que nuestros pensamientos y opiniones siempre van a estar abiertos a Dios y son de su interés. Ahora, que los escribas sí entendieron correctamente que Jesús estaba haciendo algo que solo Dios podía hacer, pero donde erraban era que suponían que Jesús no era Dios mismo y que éste blasfemaba al considerarse a sí mismo Dios. Versículo 4 al 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? En este caso, tanto la sanación como el perdón se veían imposibles con el hombre para los que estaban presentes. Sin embargo, entre las dos cosas, lo que se podía comprobar de inmediato era la promesa de sanación. Porque, aunque no podamos ver el pecado de alguien cuando es perdonado, pues sí podemos ver cuando esta persona es sanada. Y esto parece haber sido fundado en el Salmo 103.3, donde dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y es el que sana todas tus dolencias. Aquí también el perdón precede a la salud, o podemos decir a la sanidad. Versículos 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, quien había dado tal potestad a los hombres. Jesús en inicio había hecho una pregunta, y aquí mismo él la responde. Él se responde a sí mismo antes de que los líderes religiosos lo hicieran. Y ya que él pudo cumplir su afirmación de sanar al hombre, pues dio prueba de tener también la autoridad para perdonar pecados, puesto que el paralítico fue sanado instantáneamente, y quedó comprobado que Jesús tenía el poder de Dios para sanar y para perdonar. Así es que podemos decir que un hombre da prueba de su conversión del pecado a Dios, cuando se convierte del pecado a Dios, cuando imita a este paralítico. Pues la persona que no se levanta y se pone de pie, sino que continúa arrastrándose en la tierra o cae tan pronto como se levanta, lo que ha ocurrido en este es que pues aún no se ha curado de su parálisis espiritual. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Bien, podemos ver que los recaudadores de impuestos en ese entonces no solo eran pecadores notorios, también eran considerados estos como colaboradores con los romanos, y se oponían a su pueblo, al pueblo judío, porque estos eran judíos pero cobraban impuestos para los romanos, así que a nadie le gustaba el hombre que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y los judíos con razón los consideraban traidores, porque estos mismos les quitaban el dinero y lo entregaban al gobierno romano. Y tenían la fuerza al tiempo de los soldados romanos detrás de ellos, pues esto lo hacían para obligar a la gente a que pagara impuestos. En definitiva, de entre los judíos, los publicanos, eran los colaboradores judíos más visibles con Roma. Y cuando un judío ingresaba al servicio de aduanas, como en este caso lo había hecho Mateo, inmediatamente lo marginaban de la sociedad. Era descalificado como juez o testigo en las sesiones judiciales, era expulsado de la sinagoga, y la desgracia en realidad se extendía hasta su familia. Bueno, al comprender cómo casi todos odiaban a los recaudadores de impuestos, es muy notable ver cómo Jesús amó y llamó a Mateo. Pues este era un amor muy bien calculado por parte del Señor. Y Mateo responde a la invitación de Jesús dejando su negocio
hablo del negocio de la recaudación de impuestos, y siguiendo de inmediato a Jesús. Y este Mateo es el que eventualmente escribió este mismo relato del Evangelio. Dice, él dejó la mesa de recaudador de impuestos, pero podemos ver que sí tomó algo de esta mesa y fue su pluma. Porque este hombre, cuyo oficio le había enseñado a usar muy bien la pluma de escribiente, pues ahora utiliza esa habilidad para componer el primer manual de la enseñanza de Jesús, y hablo del Evangelio de Mateo. En cierto modo, este sacrificio que hizo Mateo es más grande que el sacrificio que hicieron los otros discípulos, porque supongamos Pedro, Jacobo y Juan, ellos podían regresar con gran facilidad a su negocio de pesca si se retiraban del ministerio, pero a Leví le sería difícil, me refiero a Mateo. Le sería muy difícil volver a recaudar impuestos, por no decir que le hubiera sido imposible. Versículo 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El contexto de este pasaje sugiere que esta era una reunión de Mateo y sus amigos y de sus, podríamos decir, ex compañeros de trabajo. Entonces Jesús aprovecha la decisión que hace Mateo para alcanzar a todos los que éste conocía. Y se supone que esto no fue realizado o llevado a cabo en un hogar privado, sino tenía que ser en un salón público. Pues en cualquier caso fue un gran evento, me refiero en número, porque de seguro que había cientos de personas ahí presentes, y esto era demasiado para un cuarto en una casa. También dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La respuesta a esta pregunta fue simple, porque Jesús es amigo de los pecadores. Recordemos la palabra en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que somos afortunados de que Dios llame a pecadores y no solo a gente santa. Pues Él vino para beneficio de aquellos que entendemos nuestra necesidad inherente de Él. Y con eso me refiero a los enfermos y a los pobres en espíritu. En cambio, miramos que los orgullosos que no ven la necesidad de Jesús, y hablo de los entre comillas sanos, nunca se van a beneficiar del Señor. También dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí Jesús está citando al profeta Oseas en el capítulo 6 y versículo 6. Ya que en los días de Oseas el pueblo de Dios todavía era bueno para traer sacrificios, pero habían olvidado por completo la misericordia. Y abandonaron la misericordia porque principalmente habían dejado el conocimiento de Dios y no escudriñaban ya la verdad. Sabemos muy bien que Dios prefiere tener corazones rectos, llenos de verdad y misericordia, a que le ofrezcan sacrificios. La reprensión que hace Cristo a los escribas y fariseos les demuestra que ellos no conocen a Dios cuando les dice id y aprended lo que significa. Bien, Él les ordena ir y aprender el significado de sus propias escrituras. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Recordemos que el ministerio de Juan el Bautista era estricto, muy estricto, y tenía un énfasis agresivo en el arrepentimiento humilde. Y los discípulos de Juan siempre imitaron esto y mostraban su propia humildad a la luz de su propio pecado y el de su pueblo, por eso ayunaban.
En cambio, los fariseos, pues estos sí eran conocidos por la práctica del ayuno 1 o 2 veces por semana, pero no lo hacían con espíritu humilde de arrepentimiento como los discípulos de Juan el Bautista, sino que a menudo ellos ayunaban queriendo impresionarse a sí mismos y a otros con su falsa espiritualidad. Acá aparentemente los discípulos de Jesús no ayunaban como lo hacían estos dos grupos, los discípulos de Juan y los fariseos. Y a continuación Jesús explicará por qué en el versículo 15 al 17. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. No era correcto, como podemos ver, para los discípulos de Jesús imitar a los fariseos en esas muestras hipócritas de sus ayunos, y tampoco era correcto imitar a los discípulos de Juan en su ministerio de humilde preparación, de humilde arrepentimiento, porque los discípulos de Jesús vivían en la experiencia para la cual Juan había preparado a la gente, o sea, ya vivían la venida del Mesías. Y llegaría un día en que el ayuno ya sería apropiado para los seguidores de Jesús. Pero en el presente, cuando Jesús estaba entre ellos, pues no era adecuado ayunar. Encontramos una nota un poco oscura en la frase «vendrán días cuando el esposo les será quitado». Era aquí como si Jesús les dijera: ellos me llevarán, pues amenazo su sistema. Y este en realidad es el primer indicio leve del rechazo que iba a venir sobre él. También dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. Con esta ilustración de los odres, Jesús nos quiere explicar que Él no vino a reparar o a reformar las instituciones viejas y añejas del judaísmo, sino a instituir un nuevo pacto por completo, el pacto de la gracia. Porque el nuevo pacto no solo va a mejorar el viejo, sino que de paso lo reemplazará e irá más allá del mismo. Jesús formaría una nueva institución llamada la Iglesia, que juntaría tanto a judíos y a gentiles en un cuerpo completamente nuevo. También el Señor nos recuerda que lo que está viejo y estancado a menudo ya no puede ser renovado o reformado. Dios buscará definitivamente nuevos recipientes para contener su nueva obra. Y esto nos recuerda que el establecimiento religioso de cualquier época pues no ha sido necesariamente agradable al Señor. Versículos 18 al 19. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Nótese aquí que este hombre se postró ante él y Jesús recibió esta adoración, lo cual habría sido blasfemo si Jesús no hubiera sido Dios o el Hijo de Dios. Este principal que viene y se postra hace lo correcto al venir a Jesús, pero su fe vemos que es pequeña en comparación a la fe del centurión de Mateo capítulo 8, pues el principal pensó que era esencial que Jesús viniera personalmente a tocar a su hija para resucitarla, mientras que el centurión entendió que Jesús tenía la autoridad de sanar con una palabra, incluso a gran distancia. Versículo 20 al 22. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora.
ya que la condición de esta mujer era vergonzosa y porque era ceremonialmente impura por su condición de menstruosa. Si llegara a tocar a Jesús o incluso estar entre la multitud, pues sería inmediatamente condenada. Así que ella misma quería hacer esto en secreto. Y es obvio que no le pediría abiertamente a Jesús ser sanada, pero sí piensa dentro de sí, dice, si tocare solamente su manto, seré salvo. Su fe, vemos aquí que aunque imperfecta, fue suficiente para recibir lo que Jesús quería darle, pues su enfermedad de 12 años se curó de inmediato. Vemos que esta mujer esperaba recibir algo de Jesús sin llamar la atención a sí misma o a su problema vergonzoso. Pero es el mismo Jesús el que insiste en hacer aviso público y lo hizo por buenas razones. Versículo 23 al 26. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Cuando en el versículo habla de los que tocaban flautas y hacían alboroto, pues estos probablemente eran dolientes contratados, quienes, según la costumbre judía, ofrecían una ostentación de duelo por un precio y vemos aquí que no era por un dolor sincero. Y es aquí que nos damos cuenta cuán rápido cambiaron de hacer alboroto y llorar a ridiculizar a Jesús. Entonces vemos su falta de sinceridad y su gran hipocresía. Jesús aguantó la burla de la multitud y resucitó a la niña. Vemos que él ciertamente no dejaría que las críticas o las burlas de la multitud lo detuvieran de hacer la voluntad de su Padre. Versículo 27 a 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entendemos que para estos ciegos no fue fácil seguir a Jesús, pero finalmente lo hicieron. Suponemos que tuvieron que preguntarles a otros por dónde iba Jesús y lo seguían por el sonido que escuchaban de las palabras de Jesús. Y estaban definitivamente determinados a seguirlo lo mejor que pudieran. Le dicen: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Los 2 ciegos siguieron a Jesús y gritaron este reconocimiento público de Jesús como Mesías, porque hijo de David era un título mesiánico. Y cuando se acercan a él, los ciegos piden lo mejor que se puede pedir al Señor, que es misericordia. Su única apelación era por misericordia, lo que nos deja ver que nunca se ganará una bendición de Dios a alguien que la exige como si tuviera derecho a ella, sino que apela a la misericordia. De nuevo Jesús sanó a los ciegos en respuesta a su fe. La fe en este caso no garantiza la sanación para cada individuo. Sin embargo, hay indudablemente multitudes que no son sanadas por su falta de fe. Acá estos hombres, y me refiero a los ciegos, simplemente proclamaron su fe diciendo: sí, Señor. Dice también: conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí de nuevo Mateo enfatizó la fe, esa fe apropiada que los hombres debemos tener en Jesús, y las bendiciones que vienen a los hombres por medio de esa fe, pues recordemos que el leproso demostró fe porque él sabía absolutamente que Jesús podía sanar su lepra. El centurión tuvo una fe tan grande que Jesús abiertamente la alabó como gran fe, la cual no había encontrado entre el pueblo de Israel. Recordemos también que los discípulos fallaron en fe cuando estaban en la tormenta en el mar de Galilea. Y la mujer con el flujo de sangre fue sanada por su gran fe. Bueno, a pesar de la advertencia de Jesús a estos hombres, estos no pudieron resistir el salir a contarle a otros de su sanidad. Y aquí no deberíamos admirar la desobediencia bien intencionada de los ciegos, pero
pero sí podemos admirar su entusiasmo para con la obra del Señor. Esta definitivamente fue su única área de incredulidad, pues no tuvieron la fe para obedecer a Jesús como debieron hacerlo. Versículos 32 al 34. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. En el entendimiento judío de esa época, la posesión demoníaca podía ser ayudada cuando el endemoniado confesaba el nombre del demonio. Y esto debió ser a que la mayoría de los rabinos de ese día pensaban que el primer paso, el paso esencial que se debería dar en un exorcismo era obligar o engañar al demonio para que éste dijera su nombre. Pues el nombre del demonio en ese entonces era considerado como una llave, como una manija por la cual el demonio podía ser removido del endemoniado. Por lo tanto, un demonio que había hecho un hombre mudo, pues había evitado la revelación del nombre del demonio que habitaba en la víctima, y por lo tanto, este demonio evitaba el exorcismo. Sin embargo, Jesús no tuvo ningún problema. Echado fuera el demonio, el mudo habló. Y es por estas razones por las que este milagro fue particularmente asombroso para las multitudes, porque mostró no solo la autoridad completa de Jesús sobre el reino demoníaco, sino que también mostró la debilidad de las tradiciones de los rabinos, los cuales, al atribuir a esta obra de Jesús al poder de Satanás, vemos que continuaban su rechazo frentero a Jesús y a su obra. Terminamos con los versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Jesús se encuentra con la profundidad de la necesidad humana, tiene compasión de las multitudes, porque el Señor nunca fue insensible frente a las personas y a sus problemas, y lo sigue siendo así. Y también aquí Jesús describe lo que el hombre es o al estado que pasa cuando vive apartado de Dios. Dice que somos ovejas que no tienen pastor. Y esto significa que estamos en muchos problemas hasta que venimos bajo el cuidado de nuestro verdadero y único pastor. Lamentablemente se podría decir que el pueblo judío de ese tiempo ciertamente diríamos tenía algún tipo de guías espirituales y pastores, o sea, me refiero a los escribas, sacerdotes, levitas y fariseos. Más sin embargo, la mayoría de ellos no valían para nada. Por eso decimos que lamentablemente el pueblo judío adolecía de verdaderos guías espirituales. Y Jesús ve la grandeza, acá en este pasaje, de la necesidad humana como una gran oportunidad, como una mies que era mucha. Pues bien sabemos que una cosecha es algo bueno y esta era mucha cosecha. Pero también el Señor ve que la mies necesitaba obreros, y Él nos advierte que las oportunidades para traer gente a su reino pueden desperdiciarse por precisamente falta de obreros. En este capítulo, Jesús enfrentó muchas acusaciones, como fueron las acusaciones de blasfemia, de baja moral, de impiedad, y la peor de todas, que fue la acusación de estar ligado con el diablo. Bien, finalizamos concluyendo que aunque Mateo ha establecido completamente las credenciales de Jesús como el Mesías, pues las autoridades religiosas aquí mismo comienzan a rechazarlo y a criticarlo al Señor.
Estos conflictos con los líderes religiosos se harán a través de este evangelio cada vez más frecuentes e intensos en contra del Señor. Oremos. Padre bueno y Señor nuestro, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra y pedirte que la selles en nuestros corazones y en nuestra mente, y así como sucedió con el paralítico, que suceda con nosotros, Señor, que nuestra fe nos permita primero salir de esa profunda depresión que nos ha causado el pecado, amado Dios, y que por esa misma fe sean perdonados nuestros pecados y recibamos la sanidad que tú das a nuestro corazón, porque es el pecado, es de donde, amado Padre, provienen todos nuestros males. Y debemos entender, amado Dios, que el perdón es más importante que la sanación, pues tu Hijo vino a eso, a tratar con nuestro pecado. Por eso debemos recibirlo al Señor Jesús, Señor, de parte tuya, Padre, para que cuando sean perdonados nuestros pecados, nosotros seamos convertidos en vuestros hijos. Tú nos muestras que la respuesta a la fe es el perdón de nuestros pecados. Amado Dios, que nunca dudemos de ti, Señor, que siempre sepamos que tú tienes la potestad para perdonar pecados y para sanarnos. Danos esa fe, Señor, la fe del paralítico. Y también la fe de Leví, de Mateo, como para abandonar todas las mundanalidades, Señor, todas las atracciones de este mundo seculares y seguirte a ti, Señor, dejando atrás todo, amado Dios. Entendemos que tú has venido no por los sanos, sino por los enfermos y los pecadores, lo cual nos consideramos nosotros, Señor, pues somos nosotros los que necesitamos misericordia y no estamos dispuestos a hacer sacrificios. Amado Dios, que el verdadero ayuno que tú nos muestres sea el ayuno del pecado y no sea un ayuno hipócrita. Enséñanos a poner, Señor, el vino nuevo que es tu palabra en odres nuevos que seríamos nosotros, ya perdonados del pecado, precioso Padre, convertidos en odres nuevos. Señor, que tu misericordia descienda sobre nosotros y así, como la hija del principal fue levantada por un toque tuyo, asimismo nosotros también, cuando tú nos toques con tu amor, Señor, resucitemos a una buena vida, que tengamos esa misma fe y ese carácter de la mujer menstruosa, pues después de 12 años, Señor, de enfermedad, sintió tocar tu manto, solo para ser salva, pero por tu buena y perfecta y agradable voluntad, Padre, tú también le sanaste. Señor, que imitemos a esos ciegos y que demos voces y digamos, Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Que vayamos a tus pies, no, Señor, pidiendo cosas vanas y vacías, solo misericordia. Eso es lo que necesitamos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para seguir tu camino, para mirar tus pisadas, Señor, y que tú nos digas conforme a vuestra fe, sea hecho. Precioso Dios, desata nuestra lengua. Señor, que nuestra mudez no impida, amado Dios, que nuestros demonios sean echados fuera de nosotros, Señor. No hay necesidad para ti que confesemos qué demonios son los que nos oprimen, sino que por tu gran misericordia y aunque sea por nuestra poca fe, tú vas a hacer, amado Dios, que todas las potestades demoníacas se vayan de nuestro alrededor. Tú siempre has tenido compasión de las multitudes, precioso Dios, y es ahora cuando las multitudes te decimos, Señor, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y te rogamos, Señor, que nos hagas obreros, que seamos enviados a tu mies. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados y permite, precioso Padre, que seamos los mensajeros de tu palabra
aquí en la tierra. Permite que levantemos alabanzas y adoraciones a tu nombre y nos humillemos delante de ti diciéndote: Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú, Señor? Amén y amén.